La música ancestral. Cuando se observa este tema desde el punto de vista oriental, se encuentra que la idea oriental de la música se originó en la intuición, pero la tradición de cualquier arte o incluso de la ciencia dirá lo mismo. Es solo más tarde cuando el hombre comienza a creer en las cosas externas y olvida el origen que es la intuición. La música, según los antiguos, no era una ciencia o arte mecánico. La música era el primer lenguaje. La prueba de esto se puede encontrar incluso ahora en el lenguaje de los animales y las aves, que expresan sus emociones y pasiones entre sí sin palabras, solo con sonidos. Es la combinación de los diferentes sonidos de los animales y las aves lo que también tiene un efecto sobre las innumerables multitudes de la creación inferior. Si la música fue lo primero en expresar en la creación inferior, también lo fue en la especie humana. Y dado que fue la primera expresión de las emociones y pasiones del corazón, también es la última expresión de las emociones y pasiones, porque lo que el arte no puede expresar lo explica la poesía, y lo que la poesía no puede expresar lo expresa la música. Para un pensador, por lo tanto, la música en todas las épocas estará en el pedestal más alto para la expresión de lo que es más profundo en uno mismo. Cuando se compara la música antigua con la moderna, no cabe duda de que se encuentra un abismo demasiado grande entre ellas. Si hay algo que nos da una pequeña idea de la música de la raza humana, es la música oriental, que aún conserva vestigios de la música antigua. Si solo se hubiera conservado en el este como música, quizás no se habría mantenido intacta como lo ha hecho, pero se conservó como parte de la religión, y esa es la razón por la cual ha continuado a través de la tradición durante miles de años. Uno podría preguntar, ¿cómo puede mantenerse pura la música de tiempos antiguos si siempre hay una tendencia en la naturaleza humana a modificar las cosas? Siempre fue difícil para la raza humana cambiar la religión. Cualquier otra cosa podría ser cambiada, pero había una cosa que siempre se mantenía y esa era la religión. En la religión de los hindúes un aspecto era la música. Se llamaba Samaveda. En el mundo occidental llegó un momento en que se hicieron traducciones de los Vedas, pero hay una parte de ellos cuya traducción no se encuentra. Es de ese Veda. La razón es que al ser musical, este Samaveda no podía ser considerado como un lenguaje. A partir de un estudio de la música de los hindúes se puede rastrear en las tradiciones que hace miles de años existió un tiempo en el que los músicos conocían una distancia tan precisa entre los tonos como los cuartos de tono. No solo se consideraba el grado del sonido de esa manera, sino que también se analizaba la naturaleza y el carácter del sonido, tal como en la química. Hoy en día podemos encontrar en las tradiciones antiguas los diferentes efectos que se atribuían a las diferentes notas, ya fuera sequedad o liquidez, ya fuera frío o calor. No cabe duda de que hoy es difícil distinguir los sonidos que expresan estos diferentes efectos, porque ahora la distinción se hace a partir de los instrumentos y en aquellos tiempos solo se hacía a partir de la naturaleza. Sin embargo, es muy interesante saber que hoy encontramos en las escrituras sánscritas la distinción del tono de sonido tal como se hacía en tiempos antiguos. En ausencia de un piano o de un diapasón, los músicos tenían que determinar el tono por el sonido de diferentes animales y aves. Uno podría preguntar de qué manera se desarrolló el arte entre los antiguos, de lo cual aún se encuentra referencia en el este. La idea era que asignaban diferentes temas
musicales a distintas estaciones y diferentes melodías a diferentes momentos del día y de la noche. Y como no hay nada en el mundo que esté sin razón, eso tampoco era solo una imaginación o una fantasía. Había una razón detrás, una razón lógica para atribuir ciertas melodías a ciertos momentos. Si hubiera sido una fantasía poética, habría durado un corto periodo y habría influido solo en un pequeño círculo, pero ha perdurado durante siglos hasta ahora e influenciado a todo el país de la India. Es una práctica que se continuó durante miles de años y hoy en día se encuentra en el este o el oeste, en el norte o el sur, que el mismo rag se canta en los mismos tiempos. Cuando se canta fuera de esos tiempos, entonces no tiene el mismo atractivo. Cuando lo miramos desde el punto de vista metafísico, descubrimos que la realización y el conocimiento que la ciencia tiene hoy y que siempre tendrá de que la vibración está en la raíz de toda la creación era una certeza para los antiguos, era la base de toda su ciencia. Sabían que aquello que ha creado, que sostiene y en lo que está contenida toda la manifestación y todo el cosmos, es una sola fuerza y esa es la vibración. Es por esto que la ciencia astrológica, que tenía mucho que ver con la manera en que los seres humanos y diferentes países eran influenciados, también surgió de esa ciencia de la vibración. Así la música como ciencia era conocida por ellos como algo que tenía mucho que ver con la influencia de los planetas y el continuo movimiento y trabajo de los planetas y su acción sobre la Tierra. Fueron la base de los rag sobre los que se fundaba su música. En la tradición sánscrita de tiempos antiguos se encontraban versos relacionados con ciertos planetas. Por lo tanto, los músicos organizaban su programa de acuerdo con la influencia de los planetas del cosmos, y ese programa se llevaba a cabo durante todo el año. Uno podría pensar que la influencia de los planetas es demasiado vaga para percibirla y que no se podría hacer un programa basado en ello, pero en todas las épocas la humanidad entera ha organizado su vida según las influencias planetarias de la misma manera. Para mantener su música acorde con la naturaleza era necesario dar libertad al cantante y al intérprete para cantar y tocar como deseaba. Naturalmente faltaba uniformidad y no se podía crear un sistema estandarizado. Por eso, esta música siempre permaneció como un arte individualista, no una educación. Por esta razón, la música de los antiguos tenía sus ventajas y muchas desventajas. Las ventajas eran las siguientes. Un músico, ya fuera cantante o intérprete, nunca estaba obligado a cantar de una manera particular para ejecutar correctamente la música que quería interpretar ante el público, sino que siempre estaba libre de dar la música según su inspiración en ese momento. Le daba plena libertad para expresar sus emociones, sus pasiones, sin ninguna restricción externa que tuviera que obedecer. Cuando había varios cantantes o intérpretes, sin duda era necesario establecer un cierto estándar, pero ese estándar no los restringía mucho. Es este orden lo que se llamaba música. La palabra música o sangita en sánscrito tiene tres aspectos. Un aspecto es el lenguaje, el otro aspecto es la interpretación y el tercer aspecto es el movimiento. Los hindúes nunca han separado la ciencia del movimiento o la danza de la música. Siempre han combinado los tres aspectos de lo que llamaban música. A medida que la música de los pueblos orientales se desarrollaba, cada uno de estos tres aspectos también se desarrollaba.
Por ejemplo, la forma de cantar de las personas más refinadas era muy diferente de la forma en que cantaban los campesinos. La canción del templo era completamente diferente de la canción del escenario. Estas diferencias eran grandes, no solo había reglas y regulaciones particulares que seguir o diferencias más mecánicas, sino que había una diferencia natural. Lo más importante o valioso que la música de los antiguos produjo y que benefició enormemente a la humanidad fue que distinguieron los diferentes aspectos de la música y de este modo llegaron a darse cuenta de que había una cierta manera de expresar el tono y el ritmo que provocaba una mayor emoción o una inclinación hacia la acción. Junto con esto descubrieron que había un uso específico del tiempo y del ritmo que traía consigo un mayor equilibrio y una mayor compostura. Esta ciencia, desarrollada después de muchos años de práctica, formó en sí misma una ciencia o arte psicológico especial llamado yoga, y el nombre especial para esta ciencia era mantra yoga. El significado de la palabra yoga es unidad o conexión, y mantra yoga significa la unión sagrada entre la vida exterior y la vida más profunda, porque los yogis descubrieron que existen indicaciones psicológicas. Una de las tendencias de la respiración es ir hacia afuera, la otra inclinación es ir hacia adentro. Estas dos tendencias también se encuentran en la naturaleza, en la marea que sube y baja, en la puesta y el amanecer. Uno puede ver esta diferencia en uno mismo. Las vibraciones del propio cuerpo y la acción son muy diferentes en la mañana y en la tarde. Los yogis, por lo tanto, regularon el ritmo de la circulación del corazón y de cada acción de la respiración, con la ayuda de la vibración de la música, tanto del tono como del ritmo. Esto los llevó de las vibraciones audibles a las vibraciones internas, lo que significaba del sonido a la respiración, que en el lenguaje de los hindúes son lo mismo. Es sura, que es un nombre tanto para el sonido como para la respiración. El uno se funde con el otro, porque al final es lo mismo. Es la respiración de un objeto lo que puede llamarse sonido, y es la audibilidad de la respiración lo que puede llamarse voz. Por lo tanto, respiración y voz no son dos cosas. Incluso respiración y sonido no son dos cosas, si uno puede entender que ambos tienen la misma base. Hay una explicación de por qué el hombre se regocija o por qué se siente impresionado por la música que se le toca. ¿Es solo una diversión o un pasatiempo? No, hay algo más además de eso. La razón principal es que en el hombre hay un ritmo perpetuo que ocurre, el cual es signo de la vida en él, un ritmo que se expresa en su pulsación y en los latidos de su corazón, incluso en su propio corazón. Sobre este ritmo depende su salud, no solo su salud, sino también su estado de ánimo. Por lo tanto, en cualquier lugar un ritmo continuo debe tener un efecto sobre cada persona, y sobre cada persona su efecto es distinto y diferente. Es curioso e interesante saber que cuando la banda de jazz comenzó a existir, todos le decían a sus amigos: algo loco ha llegado a la sociedad. Sin embargo, no se ha resistido. Ha ido entrando más y más en la moda, y por mucho que una persona lo odie y tenga prejuicios contra su nombre, al menos le gusta pararse y escucharlo durante 5 minutos. ¿Cuál es la razón? La razón es que en cualquier forma en que el ritmo se enfatice sobre el cuerpo y la mente del hombre, tiene un efecto psicológico.
Se dice de un gran poeta persa, Rumi, que también era un místico, que cuando se encontraba en un cierto estado de ánimo solía dar vueltas alrededor de un pilar que estaba en el centro de su casa. Luego comenzaba a hablar. La gente escribía lo que decía y era poesía perfecta. Y lo más curioso es que conozco a un abogado que, cuando estaba abogando en el tribunal y no podía encontrar un argumento, se daba la vuelta. Después de eso encontraba el argumento adecuado. Pero para encontrar un misterio no necesitamos acudir a tales casos. Una persona que no puede encontrar una idea golpea o da golpecitos con los dedos sobre la mesa y la idea llega. Muchos que no pueden apoderarse de sus pensamientos comienzan a caminar por la habitación. Cuando han dado 2 o 3 vueltas sus pensamientos se aclaran. Si esto es cierto, llegamos a la realización de que el cuerpo humano es una especie de mecanismo que debe funcionar regularmente. Si se detiene de alguna manera, algo se detiene en el cuerpo o en la mente. Esto nos lleva a entender que sobre el ritmo depende el estado de ánimo, la salud y la condición de la mente del hombre, no solo sobre el ritmo que recibe de la música, sino también sobre el ritmo de su propia respiración. Este ritmo también tiene mucho que ver con el ritmo de la vida del hombre. Existen ciertos tipos de sonido que irritan al hombre y tienen un mal efecto sobre los nervios, y hay otros tipos de ritmo que tienen un efecto tranquilizador, curativo y reconfortante sobre la mente. La música es sonido y ritmo, y cuando el sonido y el ritmo se entienden en su naturaleza y carácter, entonces la música no solo se usa como un pasatiempo, sino que la música se convierte en una fuente de sanación y elevación. Los sufíes de tiempos antiguos, los grandes místicos, solían desarrollar este arte para lograr equilibrio en la vida después de sus actividades diarias. Ellos llamaban a este arte sama, y el sama ha sido lo más sagrado para los sufíes. Ha sido una meditación para ellos. Meditaban con la ayuda de la música al escuchar una música determinada que tenía un cierto efecto sobre el desarrollo del individuo. Los grandes poetas como Rumi de Persia solían tener música para su meditación y con la ayuda de la música solían reposar y controlar la actividad de su cuerpo y mente. Hoy vemos que hay una tendencia cada vez mayor hacia el nerviosismo. Esto se debe a la excesiva actividad en la vida. La vida se está volviendo cada vez más artificial cada día y con cada paso hacia adelante, el hombre está perdiendo ese reposo que ha sido como levadura para la raza humana. Por lo tanto, para el mejoramiento y la educación de la humanidad, hoy en día el arte del reposo, que parece estar perdido, necesita ser encontrado con urgencia. Muchas personas en el mundo occidental que han leído sobre las tradiciones de los antiguos han pensado a menudo que había un arte que parecía haberse perdido y que deberían ir al este para encontrarlo. Para hacer más fácil a aquellos que están en busca de ese arte y ciencia que son más necesarios en la evolución de la humanidad, el movimiento sufí ha facilitado que aquellos que desean estudiarlo y practicarlo puedan hacerlo aquí, en el lugar de tener que ir tan lejos al este para encontrarlo. El uso de la música por los sufíes de la orden Chishti. El sufí especialmente ama la música, llamándola Gizi Ru, alimento del alma. Primero, los yogis y los sufíes en su meditación siempre han tenido música. La música es el mayor misterio del mundo. Toda la manifestación está hecha de vibraciones y las vibraciones contienen
todos sus secretos. Las vibraciones de la música liberan el alma y quitan de la persona toda la pesadez que lo mantiene atado. La música llega al alma en un momento, así como el telégrafo llega de Londres a Nueva York. Hay una diferencia entre los sufíes y los yogis y todos los demás místicos. Sus ideas, sus pensamientos y su vida son bastante similares, pero a veces verás a los sufíes en lágrimas y a veces en alegría. Las personas mundanas piensan, están locos, y los místicos pueden pensar, están en la superficie, no están en el mismo nivel. Para el sufí, la autocompasión, las lágrimas por lo que le sucede al yo, son haram, prohibidas. Pero las lágrimas en el pensamiento del amado, en la realización de alguna verdad, son permitidas. La extrema alegría por lo que le sucede al yo no es permitida, pero la alegría en el pensamiento del amado sí lo es. El corazón se conmueve, se mueve por el pensamiento de Dios. Es entonces cuando los derviches bailan. A veces el baile expresa la acción del amado, a veces es el rostro del amado. Los sufíes han usado la música no como un entretenimiento, sino como una purificación, como oración a Dios. La orden Chishti de los sufíes usa especialmente la música. Esta orden existe principalmente en la India y proviene de Rusia. Chishti en ruso significa puro y sufí, Sara, significa puro. Existen diferentes medios de purificación. Depende de nuestra perspectiva si todo nos parece bueno o si todo nos parece malo. El viejo lema griego dice, el mal es para aquel que piensa mal. Lo que puede parecer un entretenimiento, algo ligero, es oración a Dios. Hay diferentes formas de orar a Dios. En tiempos en que el mundo estaba más interesado en la música, el arte, la ciencia y el entretenimiento, estos se usaban para presentar a las personas la idea de algo más alto. La música y las obras de teatro se han utilizado y las iglesias usaban algún tipo de espectáculo. Si vas entre personas de otras ocupaciones, las encontrarás frías. Prestarán poca atención, te hablarán con una sola palabra, pero el corazón de los músicos que se ocupan del sonido se calienta con el sonido. Segundo, una vez cuando estaba sentado en la presencia de Shakr Ali Ebag Khan, un gran místico, le pregunté si conocía a los sufíes de Afganistán. Él había viajado muy lejos. Me dijo, son chishtis, pero no les gusta la música. Esto me sorprendió mucho porque los chishtis tienen una gran devoción por la música. Él explicó que el clima frío de Afganistán no permite que la música tenga su efecto. La orden Chishti de los sufíes hace un gran uso de la música para calentar el corazón, para producir sentimiento. Cuando una persona ha entendido que todo en el mundo es falso, que todo ser es engañoso, cuando llega esta sabiduría, entonces llega la frialdad. Un niño pequeño es muy magnético por su calidez, es amistoso con todos. Cuando su inteligencia crece, distingue. Este me favoreció, aquel no me favoreció. Este fue amable, aquel no lo fue. Este dio, aquel no dio. Entonces llega la frialdad. Luego pensamos, este es mi enemigo, no debo hablar con él. Este hombre ha escrito un artículo en mi contra, por lo tanto, no debo tener nada que ver con él. El abuelo de este hombre era el enemigo de mi padre, por lo tanto, debo evitarlo. El egoísmo y la frialdad crecen en nosotros hasta tal punto. Para detener esta frialdad, para producir sentimiento, los yistis usan la música. Las vibraciones del sonido producen calor. Cuando estaba viajando por Rusia hice esta oración.
Oh Dios, no dejes que nadie pobre venga aquí, porque para cualquiera que sea pobre el frío es terrible. Si no tiene zapatos, tiene que atarse montones de trapos alrededor de los pies. Si no tiene fuego en la casa, si no tiene un abrigo caliente, si tiene que salir a trabajar o si ella tiene que salir a trabajar vestida de manera ligera, es terrible.